Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Hoy el CLAD está conformado por 24 países: México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, España, Guatemala, Uruguay, Brasil, Cuba, El Salvador, Paraguay, Portugal, Andorra, Angola y Guinea Ecuatorial. El CLAD promueve el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la administración pública mediante la organización de reuniones internacionales especializadas. Publica trabajos académicos y técnicos, especialmente mediante su revista Reforma y Democracia. Presta servicios de documentación e información, realiza estudios e investigaciones y conduce actividades de cooperación técnica entre sus países miembros y provenientes de otras regiones. El Congreso Internacional del CLAD es un evento celebrado anualmente y que se ha consolidado como el encuentro de mayor importancia en Iberoamérica para presentar y debatir experiencias e investigaciones realizadas sobre la reforma del Estado y de la administración pública. En el Congreso se dan cita las más altas autoridades nacionales, regionales y locales de los países miembros del CLAD, así como personas provenientes del ámbito académico, representantes de organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Durante sus años de existencia, el CLAD ha publicado numerosas cartas iberoamericanas, entre las que destacan la Carta Iberoamericana de la Función Pública, el Código de Buen Gobierno, la Carta Iberoamericana de la Calidad, la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad y la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública. Todas ellas son referencias imprescindibles para el funcionamiento más eficaz y cercano a los ciudadanos de la gestión pública. La Escuela CLAD ofrece actividades formativas como cursos, talleres y seminarios con formatos virtual, presencial y mixto, dirigidas a directivos y funcionarios públicos en temas de relevancia para fortalecer sus competencias estratégicas y directivas. El CLAD organiza conferencias internacionales con los especialistas más destacados en sus respectivas áreas de atención y con altas autoridades nacionales responsables de la reforma y modernización de la administración pública de sus países. Entre los conferencistas destacan importantes referencias de la región como Francisco Longo, Óscar Oslak, Carles Ramió, Luis Aguilar, Liliana Caballero, Manuel Arenilla, Regina Pacheco, Fátima Fonseca, Manuel Villoria, Julio Navais, Alfredo Pérez Rubalcaba, Walter Sosa, Pablo Sanguinetti, Víctor Lapuente. Se imparten talleres con sello CLAD sobre las principales competencias estratégicas que todo directivo público debe dominar, con un enfoque basado en el participante y una metodología interactiva fundamentada en la reflexión y discusión, estudio de casos y su resolución en equipos de trabajo. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo,
es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Buenos días, buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al curso Sello CLAD Gobernanza Robusta e Innovación Inteligente. Antes de dar inicio a la clase, les vamos a recordar que esta clase está siendo grabada y que al finalizar va a estar disponible en el campus virtual. Como saben, nos acompañan los profesores Carles Ramió. Él es catedrático de Ciencia Política y de Administración de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en gestión pública e instituciones públicas en España y América Latina. Ha publicado 27 libros sobre instituciones, dirección y gestión pública. Es autor, como saben, de muchos libros, pero en específico y particularmente de la última Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública del CLAD. También nos acompaña el profesor Miquel Salvador. Él es profesor titular de la Universidad del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, donde ha desempeñado diferentes cargos vinculados a la gestión universitaria, entre ellos el de decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales entre 2016 hasta el 2022. Actualmente es vicedecano del grado de Filosofía Política y Economía, impulsado por la Alianza 4 Universidades, y en cuanto a formación es doctor en Ciencia Política y de Administración y máster en Teoría Política y Social por la Universidad Pompeu Fabra, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y máster en Gestión Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona. Adelante, profesores. Muchas gracias, Raquel. Bueno, ante todo, buenos días, buenas tardes en algunos casos, casi todos buenos días a todos y a todas. Es un placer poder estar aquí en el CLAD. Un saludo a Raquel y al equipo técnico del CLAD y un saludo pues a todos los que habéis optado por participar en este curso, que es un curso que va a tener un par de peculiaridades en relación a los cursos estándares que realiza el CLAD. La primera, digamos, peculiaridad es que va a tener siempre en todas las sucesiones dos ponentes. Por lo tanto, aquí siempre estaremos presentes, tanto Miquel Salvador como yo mismo. Cierto que cada webinar uno va a llevar, digamos, el núcleo del discurso argumental, pero va a ser interrumpido, acompañado, incluso con discrepancias, porque colaboramos y trabajamos juntos, pero no en todo estamos de acuerdo, porque debatimos como temas enormemente actuales y que son polémicos y son procelosos. Por tanto, la idea es que esto sea mucho más dinámico que un único ponente. Y luego la otra peculiaridad es que este curso es enormemente innovador, no porque se llame de innovación inteligente, sino porque trata de un tema que es la primera vez que se expone en público y que incluso no está escrito. Miquel y yo estamos escribiendo, pero todavía no hemos publicado nada sobre esta materia, que es una literatura muy reciente, podríamos decir casi pospandemia, de la gobernanza robusta, que no deja de ser un paradigma que tiene sus elementos obviamente atractivos y tiene sus elementos que, digamos, son ya de acervo común, pero que a Miquel y a mí nos ha resultado estimulante esta literatura, digamos, de cómo tiene que ser la gestión pública, la gobernanza post-COVID, porque hay elementos que nos permiten, digamos, ordenar y reflexionar para avanzar en la transformación de las administraciones públicas y en especial en la materia, digamos, de innovación.
Yo hace 2 años hice un curso de estos mismos cursos sobre innovación a raíz de la reciente aprobación de la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, pero esta vez hemos querido dar un paso más allá, no limitarnos únicamente a la innovación, más incluso les vamos a dejar más adelante un material extenso para aquel que quiera trabajar específicamente la innovación y dar un salto de cómo podemos innovar y transformarnos las administraciones públicas dentro de este contexto, de esta nueva literatura anglosajona llamada gobernanza robusta. Nosotros no somos unos fetichistas de la literatura anglosajona y menos de la que es estrictamente teórica. Lo que sucede es que puede ser una buena fuente, digamos, de conocimiento, y lo que estamos intentando hacer ahora, Miquel y yo, es aterrizar estos conceptos a nivel mucho más práctico y especialmente a nuestros contextos institucionales. Que los contextos institucionales podríamos decir que son los latinos, los mediterráneos del sur de Europa, por lo tanto España, miembros del CLAD, Portugal, Andorra y también, obviamente, para los países de América Latina. No sé, Miquel, si a modo de presentación quieres decir unas palabras. Sí, muchísimas gracias, Carles. Bueno, ya has advertido que íbamos a interrumpirnos. No quería empezar tan rápido a interrumpirnos, pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias, Raquel, por la presentación y todo el equipo del CLAD, Anair también y todo el equipo que está apoyándonos en esta formación. Y evidentemente, bienvenidas y bienvenidos a todos los participantes, ¿no? Que empezamos juntos este camino, ¿no? que nos queríamos que nos llevase a compartir reflexiones, no tan solo en plano conceptual, que también, sino sobre todo en un plano aplicado, ¿no? Y justamente por ello, tal como les avanzaba el profesor Carles Ramió, queremos compartir, ¿no? Una serie de conceptos vinculados a esta nueva manera de plantear, ¿no? Cómo las administraciones públicas pueden afrontar los retos de un entorno cada vez más cambiante, un entorno en el cual las crisis se convierten en algo estructural, y a partir de ahí cómo podemos desarrollar capacidades que nos permitan, estrategias y capacidades que nos permitan, bueno, salir bien parados, ¿no? Y no tener que improvisar. Como saben ustedes, uno de los rasgos latinos precisamente es eso, que muchas veces, ¿no? nos dejamos llevar por la improvisación, a veces reaccionamos, ¿no? A veces tarde, a veces mal también, pero la idea fundamental es intentar, bueno, aprovechar sinergias con otros modelos vigentes, y esto justamente lo vamos a trabajar, para generar estas nuevas respuestas, ¿no? Y como os decíamos, esta literatura es una literatura incipiente, ¿no? Tiene cierta trayectoria en el entorno anglosajón y en otros entornos también, porque les podemos poner algunos ejemplos también de Italia, de otros países también latinos, pero en todo caso nos gustaría ¿no? compartirlo con ustedes lo que está trabajándose en este ámbito, y a partir de ahí también cómo creemos que puede trasladarse también a realidades latinoamericanas, ¿no? Que es justamente uno de los ámbitos de especialización que especialmente Carles Ramió, pero también he podido trabajar con diferentes obras y con diferentes reflexiones, tanto a nivel aplicado también como conceptual. Nada, bienvenidas y bienvenidos, y vamos a empezar este camino. Sí, como empezamos el camino, vamos a explicar un poco la organización general, tanto del curso como de la sesión de hoy. El tema de gobernanza robusta, que es como el núcleo de nuestra exposición, lo vamos a tocar en la sesión, en el próximo webinar y en el siguiente, y este va a tener un carácter introductorio. Precisamente vamos a hablar de esta definición de que ahora el entorno de la administración pública es un entorno especialmente complejo, especialmente turbulento. Va a ser una exposición especialmente breve, no más allá de 45 minutos, incluido ya los 14 minutos que tenemos ya saldados, porque la idea es que luego ustedes puedan participar en el debate, así ya nos vamos conociendo físicamente cada uno de ustedes. No tiene sentido ahora hacer una ronda de presentaciones porque perderíamos, digamos, todo el precioso tiempo, y luego dejar un espacio para el debate, teniendo en cuenta que el último cuarto de hora, en este caso, sí que va a ser necesario para explicar la forma de evaluar este curso y especialmente el trabajo de grupo y cómo va a funcionar el foro de debate, que van a ser las fuentes de evaluación, pero básicamente donde hay mayor aporte y valor añadido en este curso va a ser en el trabajo, que es un trabajo de carácter colaborativo y hablando de carácter grupal, y lo vamos a explicar al final para que ustedes sepan exactamente las reglas del juego y puedan ya empezar a trabajar en la configuración de los grupos
durante esta semana, que no habrá ni foro de debate, para que ustedes tengan tiempo de conformar estos grupos y las temáticas. Pero eso lo hablaremos al final. ¿Verdad, Miquel? Por lo tanto, ahora lo que hacemos es este elemento introductorio, igual que hemos dicho que todavía no tenemos nada publicado. Bueno, hay alguna cosa en inglés que ha publicado Miquel con David Sancho, un pre-paper sobre gobernanza robusta, pero en español no tenemos nada publicado todavía, aunque estamos escribiendo mucho. Ustedes ya tienen algunos materiales, cuando todo va a ser novedoso, pero lo que contamos hoy no va a ser tan novedoso. No va a ser tan novedoso ni por la materia ni por la forma de contarla, porque en este sentido sí que ya está escrito. Y, por ejemplo, tenéis un documento donde está escrito la base argumental de la intervención. La gobernanza robusta parte de una idea que es simple, que el entorno de la administración pública es turbulento, entendido como turbulencia, que el cambio es muy rápido, imprevisible y que sucede de forma sobrevenida, como la pandemia. Y veréis cómo a partir de ahora lo excepcional va a convertirse en lo normal, ¿no? En lo usual. Problemas sanitarios, pero también todos los problemas derivados del cambio climático, los problemas derivados de la crisis medioambiental, de la inmigración, de distintos conflictos bélicos. Bueno, todo pone un panorama donde la administración pública se encuentra ante escenarios que tiene que solucionar, tiene que solventar, tiene que aportar valor común e interés general y que no está preparada para ello. Y en este sentido, queríamos, solo para que tuvieran ustedes una muestra de los espectaculares retos que tiene la administración pública en un futuro inmediato, y aquí ponemos el horizonte 2030, es decir, estamos hablando casi solo a 7 años vista, solo viendo los retos de estos 7 primeros años, entonces ya uno se puede imaginar cómo la administración pública, tal como funciona, tal como tiene diseñados sus modelos de gestión, sus modelos de organización, sus sistemas de colaboración público-privado, sus modelos de gobernanza en el sentido más amplio y conceptual, más solvente, tipo Luis Aguilar Villanueva, pues han quedado obsoletos y los tenemos que renovar. Cuanto ahora estamos haciendo como la motivación. Luego veremos qué cambios hay que hacer y luego veremos exactamente lo que propone la gobernanza robusta en las 2 siguientes sesiones. Ejemplos de retos que tiene que afrontar la administración pública en estos próximos 7 años, ¿sí? Por lo tanto, muy a corto plazo. Bueno, el primer reto es evidente, es el reto que todos tenemos sobre la mesa, que es el reto de la gestión de la pospandemia. Obviamente la COVID ha tenido un impacto sanitario espectacular, pero también tiene un impacto de carácter socioeconómico enormemente fuerte. Ya hemos pasado la fase sanitaria, digamos, de la pandemia, pero ahora tenemos que atender todos los efectos negativos, estas negativas que ha generado la pandemia. Digamos que ha generado mucha más vulnerabilidad a nivel social, a nivel empresarial, por lo tanto a nivel socioeconómico. Cada vez tenemos población más vulnerable directamente del impacto de la COVID, que piensen que hay una sucesión de crisis estructurales. En Europa, ustedes no les tocó tan profundamente, pero también la crisis mundial del 2008, que en Europa fue espectacular, se demoró muchos años, justo cuando nos estábamos recuperando, llega la crisis de la COVID y la post-COVID. Pues el otro día un intelectual español que se llama Fernando Vallespín me decía, Carles, es que todos son malas noticias, es que no hay nada que funcione bien en el mundo. Digamos, a nivel político todo es caótico y las líneas demagógicas son las que triunfan en las elecciones, hay la guerra de Ucrania, tenemos crisis climática o crisis de suministramientos, potencial crisis financiera. Bueno, todo va mal, no estamos instalados en una situación de crisis, eso genera ciudadanos mucho más vulnerables. Y recordad que la administración pública defiende el bien común y el interés general, y a nadie se le escapa que bajo este principio pues defiende a la parte de la sociedad más vulnerable. Siempre pongo en el frontispicio de nuestro trabajo, Miguel también, que los que no tienen nada solo tienen a la administración pública. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de diseñar una administración pública que dé respuesta a la sociedad
y por tanto que dé respuesta especialmente a la parte más vulnerable de la sociedad. Bien, el segundo reto es un reto que deben de estar ya cansados de oírlo, que son los famosos ODS, que además culminan en el 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 y para mí son muchos, que por ejemplo en España al principio nos lo tomábamos desde una cierta distancia, esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles para los países en vías de desarrollo, pero cuando estos 17, que todo lo que es múltiple se puede resumir en pocos vectores, lo podemos resumir en 2 vectores, fíjense que un primer vector es precisamente disminuir la desigualdad social. Es un reto que en América Latina lleva décadas luchando y no lo consigue, pero que ahora en España, en Europa, nos encontramos en el momento donde hay más desigualdad social que nunca durante las últimas décadas, vaya, desde la Segunda Guerra Mundial, que tenemos elementos de desigualdad. Por lo tanto, eso es un objetivo tremendo, difícilmente de conseguir. El otro gran macroobjetivo vector tiene que ver con el tema del cambio climático, el tema medioambiental. Fíjense que eso también tiene una enjundia espectacular, porque aunque todas las administraciones públicas del mundo, que es utópico, consiguiesen sus objetivos, no está claro que logremos el objetivo porque estamos ante un caso de que el problema es global y todos lo afrontamos localmente, porque aunque sea una administración nacional, lo está enfocando de forma local. Bien, el tercer gran reto... Sí, Carles, si me permites, sí. Carles, solamente para complementar, justamente lo que queríamos hablar en el curso es de gobernanza robusta, y lo comentaremos, como decía Carles, el próximo día, pero digamos, a raíz de lo que estaba comentando Carles de los objetivos de desarrollo sostenible, justamente, aunque todas las administraciones públicas se pusiesen de acuerdo, hay el sector privado también que tiene que estar de acuerdo, también tiene que estar de acuerdo el sector social, digamos, con lo cual lo que tiene que hacer el sector público no es tan solo que también llevar a cabo su propia actividad, sino también ser capaz de liderar, ¿no?, estas redes, ¿no?, de actores, tanto públicos y privados también, porque también hay redes entre actores públicos, que también con actores privados con o sin ánimo de lucro, con la idea de conseguir afrontar esos retos, ¿no? Y justamente por ello la complejidad del entorno es importante, como está comentando Carles, pero también a la hora de buscar respuestas, y esto lo iremos trabajando justamente, no es suficiente, ¿no?, con empoderar a las administraciones públicas, sino también ser conscientes de cómo esta capacitación del sector público puede ser capaz también de dinamizar, ¿no?, a su entorno para poder afrontar estos retos, ¿no? Solamente este apunte para enfatizar la idea de gobernanza, que es uno de los términos del curso también que queremos trabajar. Magnífico. Bien, el siguiente reto es incorporar dentro de la gestión pública la revolución 4.0, que la revolución 4.0 también tiene muchas dimensiones, pero que a nadie se le escapa que lo más importante es la introducción de la inteligencia artificial y la robótica en la sociedad, en la economía, pero en nuestro caso lo que nos interesa es en la administración pública. Y la pregunta es, ¿será capaz la administración pública de coliderar este proceso o lo vamos a dejar solo, tal como sucede ahora, en manos del sector privado? La administración pública ante esta revolución tecnológica puede adoptar 2 estrategias. Una estrategia reactiva, que es clásica de la administración pública. Mire, esta novedad no va con nosotros, esto es propio de la empresa privada. Incluso ya me imagino una especie de lema, me imagino empleados públicos bajo una pancarta que va a poner administración pública, espacio libre de robots, apostamos por el calor humano. Toda una impostura, ¿eh? No, esto de la robótica, la inteligencia artificial es una cosa fría, propia de la empresa privada. En la administración pública besamos y abrazamos a los ciudadanos. No, es una estrategia de resistencia e incorporación de estas tecnologías. Cuando yo considero que tenemos que ser claramente proactivos, porque la inteligencia artificial tiene muchas externalidades negativas, pero también las va a tener de positivas. Y en este sentido nos puede incrementar de una forma exponencial. Se habla ahora en la literatura, Maxi Campos en Argentina habla de organizaciones exponenciales, también Óscar Oslak habla de organizaciones exponenciales, que quiere decir que con esta tecnología pueden tener un rendimiento exponencial, es decir, con los mismos costes o con menores costes, porque esta tecnología no tiene por qué ser cara
sino que puede ser muy barata, tener un rendimiento exponencial. Por tanto, organizaciones mucho más eficaces y además mucho más eficientes. Inteligencia artificial, algoritmos que ya están salvando vidas en los sistemas sanitarios de distintos países. Y podríamos poner distintos ejemplos. No podemos demorar una tecnología, incorporar a la administración pública que salva vidas a nuestros contemporáneos y que se tengan que fastidiar y esperar a que sus sucesores se beneficien de estas ventajas. Pero además estoy especialmente preocupado porque si adoptamos una estrategia reactiva, la administración pública es suficientemente poderosa todavía para vivir en una burbuja descontextualizada de la tecnología. Pero porque nosotros veamos descontextualizados de la tecnología, no significa que las empresas privadas nos vayan a esperar. Ellos van a seguir a velocidad de crucero implementando, digamos, la inteligencia artificial, elaborando algoritmos y sistemas de entrenamiento de algoritmos. Como uno no puede vivir de espaldas a una revolución tecnológica, a un cambio de paradigma, porque es un tsunami, dentro de 5, 10, 15 años, la administración pública va a tener que abrirse a la inteligencia artificial. Pero será totalmente analfabeta en la materia. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer el famoso truco que para ponerse al día va a importar todos los algoritmos y sistemas de entrenamiento de algoritmos pensados y con valores privados. Y eso podría ser la privatización conceptual definitiva de la administración pública. Los algoritmos y sistemas de entrenamiento de algoritmos pensados para empresas privadas podrían asfaltar totalmente la administración pública con valores de carácter privado. Pongo un ejemplo rápido. Los jueces robots en Estados Unidos, el proyecto Compass, el caso Loomis. Bueno, el señor Loomis es una persona que comete un pequeño delito y entonces pasa por un trámite, porque es un trámite ante el juez, para ver si le impone o no la prisión provisional. Pero no había ninguna posibilidad porque el delito era muy menor y resulta que esta persona no tenía ningún tipo de antecedente penal. Bien, se encuentra que tiene que estar en una audiencia ante un juez robot, ante un algoritmo. Y el juez robot no manda a la prisión, para sorpresa y escándalo del abogado defensor. Hacen un recurso al Tribunal Supremo del Estado, el Tribunal Supremo del Estado dice que quien tiene razón es el juez robot y el hombre sigue en la cárcel. Y entonces el abogado, ya totalmente desconcertado, dice, esto no puede ser, el algoritmo debe estar sesgado, debe estar mal hecho. Quiero ver el algoritmo. Y la respuesta que recibió fue la siguiente. Y estoy hablando de algo que sucedió ya hace 10 años, porque el tiempo pasa rápido. ¿El algoritmo lo ha hecho una empresa privada? Eso de que un algoritmo que dicte sentencia lo haga una empresa privada ya puede ser objeto de debate y es un tema proceloso, pero lo que es inadmisible es lo que le dijeron después. Y como lo ha hecho una empresa privada, es secreto porque está protegido por patente. Los algoritmos públicos tienen que ser públicos, bajo el escrutinio del abogado defensor, del Colegio de Abogados, de las universidades, de otros operadores intermedios. Fíjense que esto de la privatización de la administración pública por la vía de la tecnología más avanzada en el sector privado, pues ya está sucediendo. Obviamente la administración pública no lo puede liderar, pero sí coliderar porque hace falta valores públicos y hace falta un mejor conocimiento para regular la inteligencia artificial. Fíjense que ahí sí que la Unión Europea está haciendo una labor ingente en intentar regular de forma proactiva a la inteligencia artificial, porque es un tema de información. Para los gringos la información es de las empresas, para los chinos la información es del Estado o del Partido Comunista Chino, y los europeos intentan que la información sea de los ciudadanos, que es lo que alimenta la inteligencia artificial. Miquel, ya veo que te estoy provocando. Sí, efectivamente, Carles, efectivamente, justamente, es que es un tema candente y justamente también estamos reflexionando al respecto, desde diferentes foros, porque es algo que nos está impactando y que, como decía Carles, no podemos, sería una locura estar ajenos, digamos, digamos, aquello ponerse de perfil ante este tsunami sería básicamente suicida, ¿no? La cuestión es realmente cómo puede regularse, como decía Carles, ¿no? Algo que es tan vivo, maleable, intangible también, porque tiene algunas concreciones, pero está avanzando a una velocidad, bueno, que antes nunca antes vista, ¿no? Creo que más o menos fue el mes de noviembre, ¿no? Que se puso en marcha el ChatGPT como una de las aplicaciones de referencia, ¿no? Para ese tipo de inteligencia artificial generativa, pero se han multiplicado las aplicaciones, y solo hace falta navegar un poco y uno se encuentra 50.000. Entonces, ¿cómo regulas, cómo pones fronteras al campo, ¿no? ¿Cómo pones, no? Pues aquí la cuestión es
bueno, ir a buscar las raíces, ir a buscar elementos importantes que sean las bases que sustentan estos modelos. Y luego también algo que todavía no nos hemos puesto en ello, pero también queríamos quizás ponernos, y es cómo se vigila, ¿no? Cómo, digamos, se intenta hacer el seguimiento de esta realidad tan dinámica y transformante, digamos, ¿no? A partir de ahí, digamos, montar tipo de agencias reguladoras que no actúen quizás ex ante, porque ex ante es muy complicado, pero sí quizás ex post, ¿no? Y a partir de ahí hacer como un seguimiento de cómo está aplicándose ello, sobre todo, como decía Carles, en aquellas aplicaciones que vayan a residir o vayan a impactar directamente en actividades del sector público, que las va a haber y muchísimas, ¿no? De hecho, les invitamos a reflexionar alrededor de cómo puede cambiar eso su actividad profesional, la actividad profesional que están ustedes desarrollando, ¿no? Es algo que como os decía, aunque uno intente ponerse de perfil, difícilmente va a poder resistirse, ¿eh? Yo todavía me acuerdo de una catedrática a la que quiero mucho, que era catedrática de demografía en la Universidad Autónoma de Barcelona, que a mediados de los 90 empezaba a desarrollarse los correos electrónicos. Dice, esto a mí no me va a pillar ya, ¿no? Esto no me va a pillar, ¿no? Y bueno, anda que no le pilló, digamos, anda que no le pilló, ¿no? Igualmente ahora lo que estamos viendo nos va a alcanzar a todos, sin duda alguna, y la cuestión es hasta qué punto generamos otro tipo de, como se diría, fractura digital, ¿no? Porque en el desarrollo tecnológico se desarrollaron fracturas, ¿no? De gente que tenía acceso o no tenía acceso a las tecnologías. Ahora encontramos que algunas de esas fracturas se han vencido, afortunadamente. Las nuevas generaciones que son nativos digitales tienen mayor acceso a muchas aplicaciones. Otra cosa es cómo las utilicen o para qué las utilicen, ¿no? Y justamente ahí es donde entramos en esta idea de generar cultura, información y también sensibilización de lo que significa la inteligencia artificial y también cómo puede aplicarse, ¿no? Y ahí echamos de menos sobre todo, como te diría, lo que algunos autores llaman la infraestructura cívica, ¿no? Porque tenemos grandes empresas, como decía Carles, tenemos algunos gobiernos, especialmente en China, digamos, que están puestos en la labor, algunos gobiernos que intentan verse aquí, pero digamos, también escuchar la voz de la ciudadanía, escuchar la voz también de las personas que estamos, como decía Carles, alimentando esa inteligencia artificial para poder afrontarla, eso es un elemento que sin duda debe tenerse en cuenta, ¿no? Pero vaya, en todo caso, no queríamos mostrarnos como con fobia, digamos, ¿no? Inteligencia fobia, digamos, ¿no? Inteligencia artificial fóbicos, digamos, no sé si es la palabra adecuada, pero en todo caso, la idea es canalizarlo en positivo, ¿no? Canalizar en positivo, igual que se han canalizado otras revoluciones previas, digamos, a nivel de transformación digital o transformación del funcionamiento, ¿no? Y hay elementos que aparecían en otras revoluciones que siguen apareciendo, ¿eh? Y seguramente es intentar aprovecharlo y capitalizarlo de la mejor manera posible, ¿no? Sí, sí. No, esta visión optimista, bueno, es como bien sabes, tengo un libro sobre la materia de hace unos 4 años donde hablo de las potenciales ventajas de introducir la inteligencia artificial dentro de la gestión pública. Obvio también de los peligros, pero especialmente hago hincapié en las ventajas. Bien, otra novedad de los últimos años, que esto es previo, digamos, a esta literatura de gobernanza robusta, pero curiosamente enlaza muy bien con la motivación de la gobernanza robusta, es que ahora todas las políticas y servicios públicos son complejos. Antes, la literatura hablaba de las políticas y los servicios malditos. Hay unas políticas y unos servicios pues, que no tienen solución. No tienen una solución ni tan siquiera satisfactoria. Lo óptimo en la administración pública no existe, pero ni satisfactorio. Bueno, un buen ejemplo de política pública maldita ha sido la lucha contra la COVID. Fíjense que la lucha contra la COVID, todos los países han fracasado en la lucha contra la COVID. A la primera, digamos, ola que hubo, incluso se hizo un ranking muy curioso de los 200 países, cuáles eran los peores. España estaba en la posición número 1, pero lo acompañaban países como Italia, como Gran Bretaña, como Suecia, como Estados Unidos en las peores posiciones mundiales. Y entonces, como, claro, estábamos todos encerrados y no hacíamos otra cosa que pensar y escribir, estábamos algunos académicos con un debate de que fíjate que es mucho mejor un modelo descentralizado y cooperativo como es el alemán frente a un modelo unitario y centralizado como es el francés, porque entonces Francia le iba mal y a Alemania le iba muy bien. Entonces, decir, no, el modelo ideal es el modelo alemán. Ya, pero la segunda ola es que cayó Alemania. Entonces decimos, no, el mejor modelo es el de Singapur, porque a Singapur se le va bien, pero es que la tercera ola cayó Singapur. Luego todos estábamos con el modelo australiano, este sí que es potente, es solvente, pero es que la cuarta ola cayó Australia.
Solo hay un país que debe ser la excepción, que confirma la regla, que ha superado, digamos, de forma satisfactoria la crisis de la COVID, que es Nueva Zelanda. Pero es que Nueva Zelanda es un país conceptualmente muy extraño, ¿eh? No está en nuestras antípodas físicas de España, sino está en antípodas, digamos, conceptuales. Un país muy rico, un país bastante, digamos, periférico físicamente, que impide los contagios, con mucha distancia social interna. Bueno, es la excepción que confirma la regla. Otro ejemplo de política pública maldita es las políticas de orden público. Tienes un problema de orden público y fijaros que la policía o pega demasiado poco. Nunca pega al gusto de todo el mundo. Y tú tienes que encargarte del orden público, es una política pública donde nunca vas a salir exitoso. A nivel interno eso me recuerda ser el responsable de informática en una organización. Porque la informática cuando va bien no hace ningún tipo de ruido, pero cuando hay cualquier tipo de efecto, siempre el culpable es el departamento de informática, que algunas veces lo es, pero muchas veces es un eslabón más en la cadena y lo que ha fallado son otros elementos y todo el mundo acusa al departamento de informática. Bien, eso que sucedía en algunos servicios y políticas públicas y uno lo que tenía que hacer es intentar que no lo eligieran responsable de estas políticas o en el caso de que lo eligieran responsable ponerse de perfil intentar cambiar lo más rápido posible de responsabilidad, ahora sucede en política de servicios públicos que ya llevamos tiempo conociendo y llevamos tiempo, digamos, sabiendo sus soluciones. Hay un libro reciente de Kim Bruegel que haremos referencia que dice organizaciones que saben, que es el modelo burocrático, el modelo gerencial, organizaciones que aprenden, que justamente va a ser esencialmente el modelo de gobernanza robusta. Pues bien, aquello que sabemos resulta que ya no es suficiente ni para solventar temas y servicios públicos clásicos de toda la vida. Porque fíjense que ahora cualquier política o servicio público le hemos incorporado felizmente nuevas exigencias. Por ejemplo, cualquier política o servicio público tiene que ser exquisitamente igualitaria por razón de género. Bueno, esto es una novedad. No es una novedad teórica, hace mucho tiempo que contemplamos, pero ahora es una novedad real. Fíjense que, y a mí me da vergüenza, porque tanto Miquel como yo somos anfibios y somos académicos, pero que hemos ocupado puestos de gestión, ambos de directores generales en la Generalitat de Cataluña, y yo cuando hace más de 10 años estaba en la Generalitat de Cataluña impulsaba una política, luego recibía un informe preceptivo del instituto, entonces se llamaba de la mujer. Y todos pensábamos que nuestra política era impecable, obviamente, por razón de género, y entonces decíamos, cuidado que vienen las talibanas de las mujeres. Nos poníamos debajo de la mesa, aguantábamos el chaparrón y cuando salíamos echábamos unas risas y no cambiábamos para nada la política. Bien, la verdad es que si te tomas sustantivamente en serio que cualquier política o servicio público tiene que ser igualitario por razón de género, eso es complicadísimo. Y, digamos, hace que la gestión pública sea mucho más compleja, pero además hemos incorporado también el criterio de la sostenibilidad, que a cual servicio y política pública. Es decir, afortunadamente, tenemos que celebrar, hemos incrementado las exigencias conceptuales ante cualquier servicio y política pública, pero hace que el fenómeno sea poliédrico y de golpe algo que sabíamos hacer y atender, ahora resulta que es complejo y ya no sabemos cómo hacerlo y nos hace falta, por lo tanto, otros mecanismos de gestión, otros modelos de organización, otros perfiles profesionales. Sí, y Carles, si me permites, complementando lo que dices, porque son ejemplos muy válidos. Como decía Carles, tanto él como yo hemos ocupado puestos de responsabilidad en el gobierno regional en Cataluña. Yo recientemente, digamos, estuve director general de Participación Ciudadana y justamente uno de los vectores que apuntabas, Carles, también, además del género, además de la sostenibilidad, es esta idea de, bueno, de ser más democráticos, ¿no? De abrir la participación. ¿Alguien está en contra de la participación? Bueno, es complejo, digamos, sinceramente, yo me confieso escéptico en algunos ámbitos, y eso que he ocupado la máxima responsabilidad en este ámbito. Pero es verdad que una respuesta justamente a ese tipo de complejidades que comenta Carles es dar respuestas burocráticas, ¿no? Y es intentar asimilar esa nueva exigencia a nivel formal y no a nivel real. Y ahí seguramente hemos perdido algo del camino. Cuando, digamos, cumplimos formalmente con las exigencias de igualdad o cumplimos formalmente con las exigencias de participación, por ejemplo,
bueno, cumplimos efectivamente, ¿no? Y seguramente cuando se hagan rankings internacionales y nos hagan según qué indicadores, vamos a salir muy bien en la foto, pero no está cambiando el mundo como debería entendernos. Les pongo un par de ejemplos. Durante mi etapa de responsabilidad teníamos que hacer un ajuste de estructura orgánica. En los ajustes de estructura orgánica, internamente, digamos, se plantean cambiar funciones de diferentes órganos, ¿no? Y justamente para aprobar esta nueva estructura, hacía falta, como decía antes Carles, también un informe preceptivo, en este caso, de una consejería, que es la Consejería de Igualdad, digamos, ¿no? Pongo el ejemplo de igualdad y luego pongo un ejemplo de participación, ¿no? Bueno, era curioso porque había diferentes consejerías en el gobierno regional que estaban haciendo cambios a nivel de estructura, ¿no? De forma simultánea, y todos recibían las peticiones, digamos, de este departamento de igualdad, que básicamente lo que buscaba, y uno rascando un poco lo ve, era legitimarse, ¿no? Es decir, digamos, obtener peso, reconocimiento, digamos, aunque sea introduciéndose en algunos procesos de decisión, ¿no? Bueno, pues la respuesta del sistema, ¿cuál fue? Pues que fue, y eso me hizo mucha gracia como analista también, no como directivo público, pero sí como analista, era ver cómo de forma informal circulaba una batería de soluciones, ¿no? Estándares para poder incorporar y cubrir formalmente con aquello, ¿no? Entonces, digamos que los diferentes departamentos, de espaldas al de igualdad, nos repartíamos, ¿no? los trucos, ¿no? Para poder cubrir con aquel expediente realmente sin creernos, ¿no? O, por ejemplo, a la hora de aplicar normativa, cuando se hace una normativa nueva en el gobierno regional, es preceptivo hacer un proceso de consulta, ¿no? De consulta y participación ciudadana, que se viste en forma de consulta pública donde la ciudadanía puede hacer aportaciones, ¿no? Hay que hacerlo y eso se supone que es bueno porque das a conocer aquella normativa ante la ciudadanía puede hacer sus aportes, tú los tomas en consideración y respondes en favor, en contra, digamos, de aquellos aportes, ¿no? ¿Cómo se solventa esto cuando no crees realmente en la participación? Pues bueno, subes en una plataforma, en un link que nadie conoce, digamos, ¿no? Que está suficientemente oculto, ¿no? Para que las intervenciones sean mínimas, a menos que alguien sea muy activo en este ámbito. Las aportaciones son mínimas y puedes hacer un informe en el cual justifiques de forma más o menos tautológica por qué no tomas en consideración ninguna de ellas, ¿no? Con lo cual, hemos sido participativos también, ¿eh? Hemos sido participativos, pero ¿cómo lo hemos sido? Bueno, sin creérnoslo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero bueno, justamente es una respuesta a lo que comentaba ahora Carles, de ese incremento de la complejidad, ¿no? Que a veces no conduce más que a otra capa, ¿no? de burocratización, ¿no? Sin realmente mejorar la acción de gobierno, ¿no? Ni mejorar tampoco sus resultados, ¿no? Y tampoco creemos que esto nos prepare mejor como organizaciones ante cambios del entorno, ¿no? Porque no hemos cambiado nada, fíjense, ¿eh? Hemos hecho algo que los de neoinstitucionalistas, unas corrientes, digamos, ¿no? De análisis organizativo, llaman el desacople, ¿no? El desacople es la distancia entre un modelo formal, ¿no? Yo formalmente presento que hago no sé qué y realmente sigo trabajando como siempre, ¿eh? Pero bueno, a efectos externos, bueno, hago cambios cosméticos de cara al exterior que no alteran en absoluto el funcionamiento interno, pero me permiten cubrir con esas carencias o con esas demandas externas. Muy bien. De manera rápida, dos retos más y con esto ya terminamos con los retos y damos un salto más allá y más interesante. Uno que no tienen ustedes, pero que les está llegando a una velocidad del rayo y en pocos años, porque he mirado las expectativas demográficas, pero que en España nos ha caído encima justo ahora, que es el envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población es un problema de unas dimensiones espectaculares en Europa. Solo para España está previsto que en los próximos 20 años el envejecimiento de la población implique un sobrecoste solo en gasto social y gasto sanitario equivalente al 12% del Producto Interior Bruto. Es decir, esto la administración pública no va a ser capaz de absorber este reto porque este sobrecoste no lo puede pagar. Tampoco las familias van a ser el sector privado capaces de hacer frente a este sobrecoste. O cambiamos y transformamos los sistemas de gestión y utilizamos esta tecnología para un rendimiento de carácter exponencial o simplemente este reto no lo vamos a poder absorber en condiciones. Y fíjense, una sociedad tan en crisis como la actual, pues además con un 12% de sobrecoste solo en sanidad y en servicios sociales. Y luego hay un elemento que podría estar hablando muchos minutos, y lo diré de forma muy rápida, que es que tenemos que adaptar nuestras realidades administrativas y organización territorial del poder al concepto local. El mundo es más global
y es más local. El mundo requiere de instituciones de fortaleza global, que ya no son los países. Bueno, se habla de un gobierno mundial, esto todavía es una entelequia y una utopía. Experiencias como la Unión Europea para conseguir mayor masa crítica, por ejemplo, capacidad para regular las grandes empresas, o tenemos la Unión Europea o no tenemos ninguna posibilidad, incluso con la Unión Europea no está claro que la tengamos, pero cómo se está ordenando que los países pierden poder, los Estados-nación, cómo ganan poder las grandes áreas metropolitanas y nos tenemos que dotar de gobiernos metropolitanos unitarios, eso sería a nivel global, pero a nivel local los ciudadanos necesitan administraciones cercanas, de referencia, y tenemos que reordenar y sobre todo recapitalizar y refinanciar, recapitalizar institucionalmente las administraciones locales, las municipalidades y los ayuntamientos, porque si no nos falla todo el modelo administrativo. En estos son como 7 grandes retos, que alguien va a encontrar alguno más, pero para nosotros los más significativos. ¿Cuál es el mensaje? La administración pública, tal como funciona actualmente, no podrá afrontar estos retos, que son muy a corto plazo. Los retos más a largo plazo todavía son de mayor enjundia. Con lo cual entramos en un posible escenario de decadencia de la administración. Bueno, ya lo dice Acemoglu y Robinson, en el pasillo estrecho, donde ellos anticipan un potencial escenario negativo, donde la administración pública entra en decadencia y cada vez va más desocupando su espacio, que es ocupado por el mercado. Y eso es lo que Bauman llama el Estado impotente, que se deriva de una administración impotente, que a la hora se deriva de una política impotente, que todo eso obviamente está muy interrelacionado. Y ahí la gobernanza robusta, y ahí sí que ya entramos en la literatura de la gobernanza robusta, con un concepto, una palabra que a mí me produce especialmente aversión, no el contenido, pero sí la palabreja, que es que las administraciones públicas tienen que ser resilientes. Desde la pandemia todo es resiliencia. Bueno, pues la literatura de la gobernanza robusta, precisamente, quien lo puede corroborar, empieza definiendo que el entorno es turbulento y que las administraciones públicas tienen que ser resilientes. Y todo eso se les ilumina a raíz de la pandemia. Bueno, fíjense que en la resiliencia hay distintos escenarios o distintos tipos de resiliencia. La resiliencia clásica es aquella que consiste en que la administración pública es capaz de afrontar un problema sobrevenido, darle una respuesta más o menos satisfactoria. Pero nos olvidamos que el estado natural, el modelo de gestión de la administración pública era uno, lo cambia provisionalmente para hacer frente, en este caso, a la pandemia, para luego regresar al estado de normalidad, que es al punto anterior. Esta es la resiliencia, digamos, clásica, o que nosotros llamamos pasiva, o la literatura de gobernanza robusta llama pasiva. En España esto sucedió con la contratación pública. Tenemos una ley de contratos muy exigente, con unos plazos y unos requisitos administrativos, que claro, cuando veíamos que no teníamos respiradores ni mascarillas y la gente se nos moría por la calle, dejamos en suspenso la ley de contratación pública, contratamos de una forma novedosa y muy rápida y fluida, y ahora volvemos a tener la ley de contratos anterior. Digamos, hemos sido resilientes, sí, y eso es positivo, pero hemos sido resilientes pasivos. Perdón, lo que aboga el modelo de gobernanza robusta es que pasemos a ser resilientes activos o dinámicos. En el sentido que partimos de un modelo de gestión, nos viene la crisis, novedad sobrevenida, que nos vendrán muchas, cambiamos nuestro sistema de gestión, pero luego no regresamos al modelo de gestión anterior a la crisis, sino que aprendemos de esta crisis, de esta alternativa que hemos encontrado y la vamos a incorporando en nuestro acervo de tal forma que ahora el modelo que gestionamos es mejor, es distinto a aquello que decíamos antes, perdón, las organizaciones que aprenden, organizaciones con capacidad de aprendizaje constante. Tanto la literatura en gobernanza, y al final lo que tenemos es que ver qué ingredientes organizativos y qué características necesitamos para poder adaptar no una resiliencia pasiva,
sino una resiliencia de carácter activo o dinámico. Pero cuidado, que tenemos otros escenarios de resiliencia que no son precisamente positivos, porque lo peor es no ser resiliente. Y muchas administraciones públicas han demostrado durante la crisis de la COVID que no han tenido capacidad de resiliencia. Es decir, eso que ha sucedido con la contratación pública, por ejemplo, en España no ha sucedido en materia de gestión de recursos humanos del modelo de función pública, donde hay unas reglas de puestos de trabajo, de asignaciones de tareas, etcétera, que se mantuvieron durante la pandemia. No fuimos capaces de dejarlos en suspenso, de cambiar nuestro modelo de gestión de recursos humanos. No pudimos redimensionar nuestras plantillas. Fíjense que durante la pandemia hubo sectores de la administración pública enormemente estresados, y no solo el sanitario, sino el de servicios sociales, el que daba ayudas a empresas, etcétera, que estaba enormemente estresado, con colas ciudadanas y tiempos de espera enorme, y había otros ámbitos de la administración pública que estaban mano sobre mano porque mucho trabajo no tenían, como es el ámbito cultural, el ámbito de deportes, incluso dentro del ámbito sanitario, los cirujanos estaban mano sobre mano, porque se suspendieron todas las operaciones quirúrgicas ordinarias y ellos solo hacían las operaciones, digamos, con carácter urgente, con lo cual estaban el día sin hacer nada. No es, al fin y al cabo, los cirujanos son médicos, no podían estar ayudando en la atención de vanguardia contra la COVID, no, porque yo soy cirujano, estoy en el departamento de cirugía, es decir, eso no fuimos capaces de ser resilientes, y tenemos que decir que hemos respondido, al menos en España, de forma, digamos, no conveniente ni convincente a la ciudadanía, y la ciudadanía está muy crispada porque ha considerado que ha quedado desatendida en trámites que son muy bajos, muy básicos, pero que son de supervivencia, y no hablo del ámbito sanitario, sino de otros ámbitos, no han sido correctamente atendidos. Y ojo que hay una resiliencia más civilina que denominamos resiliencia de carácter reactivo o reaccionaria. La resiliencia reaccionaria, que curiosamente hemos hecho caso a la gobernanza robusta. Antes teníamos un modelo de gestión, lo hemos cambiado precisamente con la pandemia, y a partir de la pandemia hemos transformado el modelo de gestión. Lo que sucede es que el modelo de gestión actual es peor que el de antes, que ya tiene bemoles la cosa. Eso al menos es lo que ha sucedido en España, y da mucho que pensar, con la atención ciudadana. Porque con la pandemia todos nos hemos emocionado y nos hemos dado cuenta que la administración digital está muy avanzada, que estábamos más avanzados digitalmente de lo que pensábamos y que tenía mucha potencialidad. Es decir, nos emocionamos con la administración digital. Y todos lo decíamos. Gracias a esta crisis, en 2 meses hemos avanzado más que en 10 años. Y luego nos hemos emocionado con el teletrabajo, que obvio que el trabajo del futuro tiene que ser un trabajo híbrido, mixto entre presencial y, digamos, a distancia. Pero resulta que hemos impuesto un sistema de atención al ciudadano en España solo por la vía digital, y pospandemia también por la vía digital o bien por la vía presencial, pero solicitando hora, y resulta que la detención del servicio es mucho peor ahora en España que lo era antes. Hemos transformado, periódicamente nos hemos modernizado, hemos introducido el teletrabajo, la administración digital. Sí, todo eso está muy bien, pero como ha dicho Miquel antes con el tema de la fractura digital, resulta que en España el 40% de la población, aquí todo el mundo dispone de tecnología, porque tener un smartphone, que lo tiene todo el mundo, ya tiene la tecnología. Pero conocimientos digitales para interaccionar con la administración pública, el 40% de la población española no los tiene. Y estos tienen que ir presencialmente. Y las administraciones dicen, se atiende al ciudadano solo con cita previa, cosa que es ilegal. Conseguir cita implica entrar en un dispositivo digital. Si no telefónico, pero el telefónico nadie corresponde al teléfono. Luego te dan las horas, eso sí, vas con cita previa, pero te citan al cabo de 2 meses. Hombre, resulta que el trámite es un poco más urgente. Bueno, es curioso cómo a veces las novedades, y por una cultura muy sutil, porque en España habíamos alcanzado en los últimos 30 años una atención al ciudadano cada vez más delicada, cada vez más sofisticada, cada vez más personalizada. Y de golpe somos resilientes
pero somos resilientes reaccionarios. Y ahora el actual modelo de atención al ciudadano lo tenemos que revisar porque lo estamos haciendo como hace 30 años en España en estándares de calidad. Bueno, es un ejemplo. Para ir acabando, la administración pública, ¿hacia dónde tiene que transformarse? Bueno, hablaremos muchos consejos que nos da la gobernanza robusta, pero así a nivel general, claro, innovamos, sí, innovar, pero innovar ¿con qué estrategia, con qué objetivo, con qué dirección? Aquí solo pondré los titulares, luego ya lo iremos viendo. Pero creo que los tres grandes elementos de regeneración de la administración pública, y si no los implantamos, la administración pública va a entrar en decadencia y no va a poder resolver estos problemas, es primero todo un gran vector que tiene que ver, y eso les va a sorprender, con conseguir un mayor refinamiento institucional, una mayor calidad institucional. Que ahí pongo elementos que son la base para conseguir la legitimidad social de los ciudadanos, que los ciudadanos nos legitimen. Y ahí tiene que ver temas como la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación de políticas públicas. Ahí ubico la dirección pública profesional, que hay en Chile, pero en el resto de países y parcialmente en Perú. Es decir, blindar una parte de la administración pública para que no sea colonizada por parte de la dimensión política, tener una cierta estela a nivel directivo. Ahí incluiría en América Latina la profesionalización del empleo público. Eso es calidad institucional, eso no es organización, es calidad institucional. Un segundo vector, que es el clásico, al que nos hemos dedicado media vida, Miquel y yo, que son los temas de organización y procesos y recursos humanos. Organización y procesos al final, discreparemos Miquel y yo, para mí organización y procesos es cada vez más importante, recursos humanos sí que puede ser el cuello de botella, de la renovación de la administración pública, y la tercera dimensión que es novedosa y que atiende al segundo titular y va a atender todo este curso, es que tenemos que conseguir una administración pública con mayor inteligencia institucional. Y la inteligencia institucional no es inteligencia artificial. Y con eso acabo. No pongamos el carro delante de los caballos, que eso es típico. La tecnología no renueve nada, no renueva nada, no resuelve nada. Primero tenemos que renovarnos. Primero tenemos que cambiar nuestros modelos de gestión, mejorar nuestros sistemas de información, especialmente en la administración pública, mejorar nuestras capacidades institucionales para la gobernanza de datos, otro concepto que ahora está de moda, porque todo eso nos va a permitir tener más visión prospectiva, tener mayor capacidad de definición de estrategia, digamos, nuevo término para utilizar planificación que ha quedado un poco anticuado, y tener información para poder alimentar y entrenar a los algoritmos. Porque esto de la inteligencia artificial es muy sencillo conceptualmente. Son algoritmos, que es una fórmula matemática, que ustedes lo pueden conseguir en repositorios porque ya están libres. Y hay administraciones públicas que hacen los mismos trámites que ustedes y ya se han inventado sus matemáticos el algoritmo. El problema es cómo alimentamos con buena información este algoritmo, y antes, por lo tanto, hay que trabajar la administración pública en dimensión de la gestión de la información y en capacidades analíticas, de prospectiva y de estrategia para que realmente pueda ser inteligente. Pero eso ya lo iremos tratando a lo largo de todo el módulo. Bueno, y aquí lo dejamos y abrimos el debate. Tú, Miquel, has estado más pendiente. Recordad que tendríamos hasta y cuarto, porque no sé, Miquel, si quizá hasta y 20, si te hacen falta solo 10 minutos. Sí, porque nos gustaría dejar una buena pregunta, Sí. Y si no, también dejamos los micros libres, para que la gente entre de forma espontánea. Sí. Mira, Miquel, estoy siguiendo, Carles, las aportaciones que ha habido en el foro, y hay diversas coincidencias en la necesidad, digamos, de intervenir en la inteligencia artificial, ¿no? En clave de regulación, digamos, pero teniendo un rol activo, ¿no? Que es decir, que el sector público no se deje de llevar, ¿no? Como antes comentabas, ¿no? Por las transformaciones que tiene que ver. Y sobre todo también, aunque haya muchos peligros, ¿no? De hecho, aquí no lo pone en el foro, pero bueno, seguramente todos ustedes conocerán que hay algunas declaraciones, ¿no? de centenares de expertos, ¿no? A nivel internacional, que dicen que la inteligencia artificial está amenazando la especie humana. Bueno, todavía no lo sabemos, ¿no? Y se vende cómo se haga, evidentemente, ¿no? Pero evidentemente sí que trae sus riesgos, pero sería interesante no caer en pesimismos, digamos, que son paralizantes, sino buscar en clave, digamos, positiva, ¿no? También estoy mirando aportaciones.
Veo que hay comentarios, pero no son en forma de pregunta No, o efectivamente, sí, que sí. más o menos confirman nuestro posicionamiento. Sí, sí. Alguien que Pero tenga algún comentario adicional, una pregunta, una Sí. discrepancia. hay Raquel, creo alguien que que tiene la encontrás... mano, sí, hay alguien que Sí. tiene la mano levantada. No sé Ajá, si vale, aprovechar. Ujú. Sí, dale perfecto. la palabra, sí. Adelante. Tiene el micro apagado, me parece, ¿no? No puede, Sí, Sí, puede es activar ya el le micro. di permiso. Sí. a Sí, Cisneros, ¿no? sí, Ajá. Cisneros, sí. Pues, Si puedes activar el micro tú mismo. Activar no hay ninguna otra palabra más. Bueno, mientras tanto, si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario pertinente que pueda ayudar a la discusión, nos pueden levantar la mano y les damos el acceso a la palabra. Bueno, si ahora están un poco fríos o tímidos, les Ya, podamos dar ya un... tenemos a alguien, ya Bien, está rompiendo. ya me parecía a Muy mí bien. raro, pues adelante. Adelante, Demetrio. Sí. Demetrio, Demetrio, si puedes activar el micro, Demetrio, puedes activar el micro, quizás. ¿No activa el micro? ¿Listo? ¿Me escuchan? sí, Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, tuve la oportunidad de leerme el artículo sobre la ineludible transformación que nunca llega, muy interesante, por cierto. Eh, aunque ya había tenido la oportunidad de conocer mucho de los planteamientos que allí se hacen, este es un tema totalmente novedoso para mí, particularmente por la profesión que ejerzo. Soy abogado de profesión. Hay un punto que me interesó que quisiera que, yo sé que posiblemente esto sea materia de alguna de los webinars, pero sí me gustaría que me aclaren cuando se habla que de un nuevo modelo de función pública debía edificarse sobre los siguientes principios, y hay un principio en particular que me llamó la atención. Dice, lo voy a leer para que los ámbitos funcionales deberían ser el modelo de base de organización del empleo público e ir abandonando la ordenación por vía de los cuerpos y de los grupos. ¿Qué se entiende? ¿Qué se debe entender por esta ordenación por vía de los cuerpos y de los grupos? te cuento primero porque le voy a dar la palabra a Miquel, pero eso procede de un libro que publicamos con Miquel sobre un nuevo modelo de gestión de recursos humanos pensado para España, pero el superespecialista en recursos humanos es Miquel y es uno de los teóricos de los ámbitos funcionales y se le puede explicar de forma sencilla porque es verdad que al final si no se pone ejemplo la gente no sabe lo que son los ámbitos funcionales. Claro. Ni los antecedentes de aquí, cómo estamos estructurados en cuerpos, grupos, escalas, puestos de trabajo, y todos son rigideces que mover un empleado, aquello de redimensionamientos, es casi imposible. Con lo cual los ámbitos funcionales, como hay que clasificar de alguna manera a los distintos empleados públicos, yo ya no hablaría ni de puestos, porque lo encuentro ya algo, digamos, obsoleto. Pues por eso proponemos ámbitos funcionales. Miquel, tú lo vas a explicar mejor que yo. No, también lo estás apuntando muy bien, Carles? Sí, gracias por el apunte, Demetrio, también por el comentario. A ver, básicamente, como comentaba Carles al principio, una administración clásica, burocrática, que se enfrenta a un entorno estable, ¿cómo se organiza a nivel de estructura de recursos humanos, ¿no? Pues básicamente a partir de posiciones estables, ¿no? Como los problemas son estables, el entorno es estable, vamos a generar estructuras estables. Y eso significa grandes cuerpos de funcionarios, eso significa procesos de selección que te habilitan, digamos, para titulado superior o para determinadas posiciones muy genéricas, o te habilitan para puestos concretos, ¿no? Que intentan configurar ese entorno estable, respuestas estables, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que, bueno, hay partes del entorno que son estables, pero hay muchísimas que no, y cada vez son más las que no, y como hemos ido comentando en la sesión de hoy, el entorno es de forma creciente cada vez mucho más convulso, ¿no? Ante este entorno, claro, establecer estructuras de empleo público basadas en modelos rígidos, en puesto de trabajo, en unidades que son fijas, que yo estoy en un puesto de trabajo y si me pides que haga alguna cosa que no está en esta definición del puesto que estoy ocupando, me puedo negar a hacerlo porque eso no me corresponde,
vaya usted a preguntar a otro, porque eso ahí no entra en mis funciones, ¿no? Ante ese movimiento se desarrollaron alternativas, y una de las alternativas justamente fue esa de los ámbitos funcionales, que lo que básicamente plantean es, no vamos a agrupar a los empleados y empleadas del sector público alrededor de puestos rígidos, sino alrededor de posiciones más abiertas. Pongamos, por ejemplo, como decía Carles, ¿no? El ámbito funcional económico. Bueno, el ámbito funcional económico, es decir, gestión económica, se desarrolla en muchos ámbitos de la administración, ¿no? Con diferentes posiciones, ¿no? La cuestión es tener claro esos ámbitos y a partir de ahí establecer mecanismos de selección, de promoción, de movilidad de esos efectivos que todos tengan que ver con economía. O pongamos otro ejemplo, el ámbito funcional jurídico, ¿no? Y usted, por la profesión que comentaba, digamos, ¿no? Pues seguramente hay diferentes perfiles jurídicos en diferentes posiciones de la organización. La cuestión es no rigidificarlos, sino plantear su constante adaptación, y para eso es mejor contar con una especie de bolsa, ¿no? de estas amalgamas, ¿no? de posiciones que permiten la movilidad, que permiten la selección, que permiten también la carrera administrativa, ¿no? Y saldándonos, digamos, estas rigideces. Va por ahí más o menos el tipo de soluciones que se plantean en este ámbito, ¿no? Ahora en España las administraciones autonómicas están elaborando textos de función pública que aparentemente tendrían que ser modernos. Justamente ayer hubo una entrada de un autor español que es muy significativo, que se llama Rafael Jiménez Asensio, donde actualmente hay 3 proyectos de ley de función pública. Bueno, uno ya ha sido aprobado en el País Vasco y las 3 tienen cerca de 200 páginas. Es decir, la Constitución chilena se queda chica. Y es una regulación a un detalle que las hace, edifican unos modelos totalmente inasequibles a las exigencias de este entorno turbulento y de esta necesidad de conseguir resiliencia de carácter dinámico. Porque todo es tema garantista, todo es tema de cristalizar, pero cristalizar hasta el último detalle que el operador público, el directivo público, no tiene ninguna capacidad para manejar absolutamente nada. Veo que hay una nueva pregunta, que es ¿qué perfil tendría que tener un nuevo servidor público? Bueno, a ustedes, en esta disrupción tecnológica, en este cambio de paradigma, hay una plataforma que se llama o***net, que te habla de aquellos puestos de trabajo que van a desaparecer con la revolución 4.0, y también intenta hacer pronósticos de qué habilidades y qué competencias tienen que tener los empleados en general, los empleados en el futuro, para que se adapten a estos cambios. A nivel más concreto y a la literatura de administración pública, yo les aconsejo las publicaciones de un autor vasco que se llama Mikel Gorriti, Mikel con K, igual que Miquel es con Q, porque es catalán, este es vasco y es Mikel con K, Mikel Gorriti. En concreto hay en un libro del INAP que es de acceso libre, que es un libro que es coral porque hay muchos autores y estoy buscando aquí el título porque me acuerdo, Administración Digital e Innovación Pública, que es un libro que yo coordiné. Allí tiene un artículo muy bueno, Mikel Gorriti, donde habla de las competencias que tienen que tener los empleados públicos del futuro, de las 12 grandes competencias. Al final, si me permiten a mí un resumen un poco, digamos, grosero, el empleado público del futuro es el que tiene que tener las 3 competencias básicas: saber leer, escribir y hablar. Esto es un empleado público del futuro. Por saber leer, obviamente, me refiero a tener una capacidad de entender, de comprender los problemas, de tener una visión, algo muy importante, multidisciplinar, no solo especializada, sino multidisciplinar, y tener un cierto dominio de la realidad jurídica, de la realidad organizativa, de la red de recursos humanos, de la red económica, de los problemas propios de cada ámbito. Por saber escribir, en el sentido literal del término, ya estaría muy bien lograrlo, porque cada vez los empleados públicos escriben peor y no se les entiende, ni administrativamente ni internamente los entendemos, pero obviamente nos referimos en sentido metafórico, que es tener capacidad para resolver estos problemas, para trabajar de forma colaborativa, que luego hablaremos. Y luego, por saber hablar, no nos referimos solo a capacidades oratorias y de persuasión, sino justamente capacidad de trabajar de forma colaborativa, el líder inspirador, que fomenta equipos con dinámicas colaborativas / colaborativas.
Y ante estas competencias, 3 básicas, 2 de complementarias. Una, comprensión matemática. El futuro es matemático, los algoritmos son matemáticos. A mí me genera enorme tristeza ver cómo en España, a muy tierna edad, los alumnos se especializan en materias donde no hay matemáticas porque tienen miedo escénico a las matemáticas. ¿Cómo puede ser que una sociedad sea analfabeta en matemáticas? Quizás porque explicamos mal las matemáticas, quizás porque explicamos la mecánica y eso es muy aburrido. Más que explicar cómo se hace una integral, que ya te lo hace la calculadora, hay que explicar qué significa conceptualmente una integral y qué significa conceptualmente una variable en este algoritmo y este tipo de elementos. Y luego competencias humanísticas. Cada vez nos encontramos en estos cambios, digamos, disruptivos y tan profundos que apelan a temas éticos, incluso a temas morales. Y nos hacen falta, digamos, empleados públicos bien armados en valores, y eso quiere decir en una cultura humanística potente, incluso, me atrevería a decir, de carácter filosófica. Esto sería, si ustedes miran Miquel Gorriti, curiosamente, la primera competencia es capacidad de comprensión de fenómenos complejos, capacidad de tener atención para poder atender. Bueno, las 12 competencias se pueden resumir en estas que ahora mismo yo he resumido de forma muy grosera. No, pero muy acertada, Carles. Y de hecho, este apunte también va a otras de las cuestiones que se planteaban, no a través del chat, sino a través de otro apartado, que es el Question and Answer. Bueno, aquí nos preguntaba Jorge Ávila, decía, para formar una administración pública resiliente activamente, ¿cuáles son los pilares para formar a los mandos medios capaces de capacitar a su plantel de empleados, ¿no? Aquí nos preguntaba Jorge, ¿no?, sobre los pilares de capacitación, ¿entendiendo?, para formar estos mandos medios, ¿no? Aquí hay un tema que a veces discutimos con Carles, también buscando polémica, ¿no?, justamente sobre la relevancia o no relevancia, y tenemos posiciones distantes, cordialmente distantes, entre el rol de estos mandos medios, ¿no? Es decir, entre la cúspide estratégica, digamos, ¿no?, la máxima dirección a nivel político y también a nivel directivo, y lo que se llamaba Henry Misbeck, el grupo de operaciones, es decir, la parte, digamos, que se encarga de realizar las actividades propias de cada administración, si hay un nivel intermedio y que este nivel intermedio cómo debe ser y qué funciones debe desarrollar, ¿no? A mi entender, y llámeme en clásico quizás, ¿no?, creo que es importante contar con este nivel porque es la correa de transmisión y la que de alguna manera hace como de funciones de traducción, ¿no?, de traducir aquellas indicaciones que se plantean a nivel estratégico, traducirlas a nivel más operativo para que sean viables, y al mismo tiempo una labor muy importante de seguimiento, de acompañamiento, de evaluación, digamos, ¿no?, que justamente es lo que nos pregunta ahora mismo Jorge, ¿no?, esta idea de cómo esos mandos intermedios pueden ayudar, ¿no?, a capacitar a sus empleados, a motivar a sus equipos, ¿no?, porque si desaparece esta figura, difícilmente vamos a poder establecer esa correa de transmisión, ¿no?, que seguramente con medios tecnológicos se podían eliminar intermediarios, ¿no?, y de hecho una de las lógicas es justamente esa, pero a mi entender, en organizaciones públicas con un importante componente humano, contar con esas figuras es un factor relevante. Pero seguramente Carles debe opinar distinto, ¿no? Es que este es lo divertido de este curso, que es un discurso para nosotros muy singular, y espero que para ustedes, como conejillo de indias, lo disfruten y no lo padezcan, es que estamos en construcción. Es decir, él y yo ahora estamos escribiendo y estamos construyendo el modelo. Es decir, normalmente eso es como si mostráramos un piso, el piso está totalmente acabado, diseñado, y lo planteamos y hacemos un curso. No, estamos en medio de la construcción. Y lo que les vamos a explicar a ustedes son los muros maestros de la construcción que dice la literatura externa, etcétera, y que nosotros lo traducimos y lo aterrizamos. Pero ahora estamos trabajando precisamente en aterrizar a nivel de modelo organizativo, ya muy concreto y muy al detalle, de cómo sería un modelo organizativo al detalle de gobernanza robusta. Y ahí es donde tenemos una discrepancia, donde nos vamos a pelear, y quizá la solución es poner las dos posibilidades, donde qué papel quedan los cargos intermedios, la estructura media de Mintzberg, ¿no? Yo soy de los que sostengo que al final esta función de traductores la hacen ya los directivos de un cierto nivel, que son los que están justo debajo de los políticos,
y luego ya que el núcleo de operaciones tiene como sus jefes de grupos, sus jefes de gestión de proyectos, y estos cargos intermedios cada vez, yo los había defendido mucho como Miguel, pero a veces me doy cuenta que cada vez aportan menos valor. Y además siempre hay un lugar donde se te rompe la cadena a nivel de transmisión de la información, porque desgraciadamente en la administración hay mucha información top-down, y hay un momento que se rompe la cadena, que es en aquellos jefes intermedios que no se sienten jefes y se sienten tropa. Puede ser en un nivel más bajo, más inferior, y ahí se rompe toda la lógica, con lo cual realmente muchas veces no están ejerciendo las funciones de jefes intermedios. En este debate estamos y justo leemos la semana pasada la noticia que grandes empresas referentes de innovación, y eso no hay que ser fetichistas, eso lo pongo como ejemplo, como la actual Facebook, ¿no? Que es Meta, y las empresas que dependen del loco este de Musk, el que tiene Tesla y Twitter, tienen una batalla absoluta que están erradicando totalmente a todos los puestos intermedios porque consideran que no poseen, no aportan ningún tipo de valor. Yo antes esto lo decía que era una monstruosidad, que sería una cabeza con pies directamente y le faltaría el cuerpo. Pero bueno, que Meta dude del valor que aporta el cuerpo de líderes intermedios y que también lo duden otras empresas, digamos, innovadoras, y que del diagnóstico se ve donde, en el fondo, quizás donde hace falta más flexibilidad y más frescura y más capacidad de cambio y transformación en este ámbito de línea intermedia, que no, muchas veces en el núcleo de operaciones, pues esto da que pensar y en esta polémica estamos. Como queremos escribir de forma conjunta, y los dos somos muy tozudos y no queremos bajarnos del burro, pues lo tenemos que encontrar un punto intermedio, decir, mira, aquí hay dos escenarios, y esta es una posición y esta es otra. Sí. No, en todo caso, un apunte solamente, Carles, y luego damos pie también a más intervenciones que tenemos ahora. Un apunte, yo también me confieso partidario de la descentralización, justamente la creación de unidades autónomas, ¿no?, que permitan tomar decisiones, ser ágiles en la respuesta. Y justamente para ahí es donde de nuevo juegan esta línea intermedia. Claro, el tema es que si funciona mal, bueno, es como si funciona mal la dirección política. Si funciona mal la dirección política, funciona mal la dirección directiva, entonces nada funcionará, Pero bueno, to be continued, Vamos a darle... Hay que responder rápido, Miquel, porque sí, son el 17 y tienes que explicar lo del trabajo. Correcto, sí. Sí, había un apunte, bueno, hay una mano levantada, que es Alejandro, si quieres intervenir, Alejandro, por favor. Sí, Alejandro. Alejandro, sí. Adelante. ¿Escuchan? Sí, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buen día. Soy Alejandro Munguía, aquí de México. Una duda. Estoy consciente que no debemos caer en pesimismos paralizantes, como lo mencionaron, pero tengo una inquietud. Como administración pública, estamos frente a retos muy importantes y también estamos presenciando oportunidades muy interesantes para mejorar, pero suena ambicioso. ¿Acaso no primero debemos resolver problemas crónicos que llevan algunas veces décadas? Por ejemplo, mencionaban temas como lograr la profesionalización del servicio público, número 1, la transparencia, número 2, rendición de cuentas. Y puntualmente, pregunto, si buscamos ubicar estos retos en una matriz de importancia y urgencia, no sabría dónde poner la revolución 4.0, por ejemplo, y si dejar de lado la transparencia. ¿Cómo ver cuál sería la prioridad? Gracias. Sí, esto algo hablaremos en el último webinar sobre las especificidades en América Latina y las ventajas que hay para implantar la gobernanza robusta en América Latina. Tú haces referencia a algo que en la literatura se llama la teoría de la secuencia, que por ejemplo es cómo podemos aspirar a aprobar el quinto curso cuando no hemos aprobado el primero. Primero hay que superar el primero, luego el segundo, luego el tercero, el quinto, la maestría, ya llegará. Bueno, pues esto, la teoría de la secuencia ha quedado desacreditada y hay formulaciones que dicen que para los países, digamos, en vías de desarrollo a nivel institucional, tienen que batallar en las dos dimensiones. Por una parte, mejorar su institucionalidad y sus elementos más básicos de institucionalidad, y estoy de acuerdo que uno de ellos es la profesionalización del empleo público, para mí el número 1, hay que batallar con esto, pero no esperarse a introducir nuevos modelos, a incorporar la inteligencia artificial, etcétera, sino que tenemos que tener como dos
ejes, dos grandes dianas, una de mejorar la institucionalidad y otra de estar, digamos, en consonancia ante los retos contemporáneos y dar respuestas a estos retos contemporáneos. Tener que ser una administración con mayor capacidad de calidad institucional, pero a la vez también con mayor capacidad de transformación. Esto es difícil, pero hay que jugar con los dos, porque no vale de esto, porque nunca superamos primero y entonces nunca llegamos a la maestría y estamos totalmente desatendidos y fuera del contexto y panorama internacional. Aquí nuestra posición, quizá es optimista, es que tenemos que mejorar en aquello que hay administraciones públicas más avanzadas y tenemos que aprender ellos, y luego también incorporar lo que estas administraciones más avanzadas vayan incorporando e incluso creemos. Y en este sentido, pensamos que tienen unas características institucionales las administraciones públicas de América Latina que las hacen más permeables al cambio que, curiosamente, las administraciones públicas de los países teóricamente más avanzados y más maduros institucionalmente. Miquel, tienes 10 minutos para 10 explicar. minutos. Sí, sí. No, en todo caso, agradecer las aportaciones que hay en el foro, también, que son muy sugerentes. Y bueno, el próximo día vamos a intentar... webinars, si tenemos el foro debate, estamos a su disposición. Sí, de hecho, justamente como decíamos al inicio, hoy es el principio del camino, ese camino que vamos a recorrer juntos, ¿no? Que les proponemos para desarrollar conjuntamente este enfoque y justamente los problemas que ha identificado Carles, ¿no? en la presentación inicial que hemos ido debatiendo y que están reflejados en el foro van a tener continuidad, ¿no? Pero justamente les agradecemos mucho esta aportación dinámica y justamente uno de los aportes del curso también era intentar generar dinámicas entre los propios participantes, ¿no? La idea de conocimiento compartido, ¿no? Y en ese sentido, hay previsto un foro, y ya en su día lo pondremos en marcha, donde será un espacio también para seguir debatiendo diferentes cuestiones que van a plantearse, pero como ejercicio final, que está previsto también en el formato del curso y que creemos importante como elemento de valor, es hacer un trabajo final en grupo. Un trabajo final en grupo para el cual en la plataforma virtual ustedes tienen a su disposición una serie de pautas, ¿no? Voy a ser un poco redundante quizás con las pautas, pero sí que me gustaría dejarlas claras, porque la idea fundamental es, entre todos, primero que se conozcan entre ustedes, que también es un valor del curso, y además de conocerse, que puedan trabajar juntos, ¿no? Trabajar juntos para generar una respuesta compartida, ¿no? En ese sentido, lo que se propone en el trabajo final en grupo es que ustedes conformen equipos más o menos de unas 4 personas, y creo que, bueno, Raquel me corregirá, digamos, pero ahí está a su disposición la información correspondiente a los diferentes participantes, ¿no? en este curso, para que ustedes puedan establecer enlaces, ¿no? Y les damos aproximadamente esta semana en la que nos encontramos para que puedan conformar estos grupos, ¿no? La idea es que de cara a la próxima semana hubiese ya una primera entrega parcial del trabajo en grupo, y no se me asusten, que no pretendo asustarles. Lo que queremos es que se activen, y se activen básicamente para 2 cosas. En primer lugar, para formar los grupos, es decir, para conocerse entre ustedes y ir articulando estos grupos. Me pregunta Cisneros, no, los grupos les dejamos a libre albedrío, les dejamos, digamos, justamente para fomentar ese aprendizaje, ¿no? Entre las diferentes personas, y luego si hubiese alguien que por lo que sea no ha encontrado grupo, ya lo reubicaremos, no hay problema, Pero de entrada nos queremos arriesgar, ¿no? Les proponemos que se arriesguen, ¿no? A conformar grupos entre ustedes, ¿no? La idea es que entre cada grupo de 4 personas seleccionen una institución, un ámbito de política pública en el que ustedes estén trabajando, en los que ustedes tengan interés, aunque no estén trabajando en el mismo, ¿no? Y que más o menos que tengan información sobre aquel ámbito de política o sobre aquella organización a la cual se ha planteado un reto, ¿no? Porque la idea es, siguiendo un poco la filosofía que ha comentado Carles en su presentación, es identificar retos y ver estrategias para afrontar esos retos, ¿no? Y ver hasta qué punto esta estrategia tiene que ver con gobernanza robusta. Esto lo veremos tal como avance la asignatura, evidentemente, y les vamos a dar instrumentos y pistas y ejemplos para ello. Pero de entrada, el encargo inicial, la primera etapa, digamos, de esto es conformar grupos de 4 personas y entre los 4 seleccionar un ámbito de política o seleccionar una institución y un reto que haya tenido que afrontar esta institución. La pandemia, cambio climático, cambio organizativo quizás, un cambio en el apoyo político, en el direccionamiento político, un cambio en las circunstancias del país. Libre albedrío, Ya ven que es todo muy abierto, Justamente les proponemos ser creativos y crear conjuntamente, ¿no? esta idea, ¿no? Lo que esperamos es que la próxima semana abriremos un espacio, Raquel, ya comentaremos, ¿no? y con Nair,
también queremos un espacio donde poder subir, ¿no? Uno de los miembros del grupo, de esas 4 personas, una de ellas debería subir una hoja solamente, una página, diciendo los miembros integrantes del grupo, qué institución o qué política pública han seleccionado y cuál es el reto, ¿no? que está sufriendo aquella institución, que está afrontando aquella institución, ¿no? Y eso será el punto de partida para trabajar conjuntamente, ¿no? Posteriormente, como os decía Carles, en la próxima sesión tenemos previsto de compartir con ustedes el concepto propiamente dicho de gobernanza robusta, ese concepto con el cual se intenta dar respuesta a este entorno que hoy hemos dibujado, ¿no? Tanto a nivel de concepto como también a nivel de estrategias. Y me quedo con las estrategias. Bueno, hoy Carles también ha hablado de estrategias, también ha hablado de esa idea, ¿no? De fuerza institucional, de cambio de recursos humanos, del tema de afrontar esa inteligencia, ¿no? Institucional, sus estrategias, pero vamos a hablar también de más estrategias vinculadas a gobernanza robusta, ¿no? Lo que les anuncio que les propondremos, y voy a hacer un spoiler, digamos, todavía no estamos haciéndolo, pero os voy a avanzar, ¿no? Es que a partir de esa institución, de ese reto que han ustedes identificado, vayamos a ver qué estrategias han desplegado para intentar afrontar ese reto, ¿no? Y eso acompañados con las referencias que vamos a facilitarles. Para finalmente culminar con un análisis un análisis FODA, digamos, de puntos fuertes y debilidades, puntos amenazas y, ¿no? Y puntos retos y oportunidades, puntos fuertes y, ¿no? y débiles, para ver, digamos, aquellas estrategias, siguiendo esta lógica de gobernanza robusta, hasta dónde pueden dar juego para afrontar este reto con éxito, ¿no? A grandes rasgos, hoy hemos visto grandes retos. Carles ha apuntado también 3 grandes estrategias. El próximo día tenemos previsto hablar del concepto de gobernanza robusta y también de estrategias que desarrollen este concepto de gobernanza robusta. El tercer webinar lo queríamos dedicar a lo que llamamos capacidades institucionales, es decir, para desplegar esas estrategias que hace falta, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias? Capacidades, ¿no? Capacidades analíticas, y eso tiene mucho que ver con algunas consultas, ¿no? que se han planteado hoy, digamos, de cómo capacitar a empleados públicos o esos mandos intermedios o lo que sea. Y eso lo vamos a hacer en el tercer webinar. Y en el último, con Carles queríamos plantearles el tema de administración inteligente, ¿no? También y respuestas de instituciones fuertes y débiles, ¿no? Básicamente, el mensaje es, y justamente por eso queríamos dedicar la parte final de la sesión de hoy, era a estimularles, ¿no? para que se conformen estos grupos, ¿no? Hay iniciativas, creo, en el chat ya que intentan ya dinamizarlo, ¿no? Como me parece, digamos, es un punto de partida interesante, ¿no? Queremos promover justamente esta creatividad, ¿no? Para que se conformen grupos. Insisto, con toda la confianza, nadie va a quedar evidentemente al margen, por supuesto, digamos, tenemos ya mecanismos, pero no queremos activarlos todavía, sino que preferimos primero hacer esta pequeña ronda, digamos, de conformación de grupos. A partir de ahí, entre los grupos que se pongan de acuerdo para seleccionar un ámbito de política o una organización y también un reto que tenga que afrontar esta organización. Bien. Solo decir que el CLAD, gracias Miquel, el CLAD, sí. En este tipo de cursos que formula, esta metodología es una de las metodologías que utiliza, por lo tanto no es que estemos improvisando, sino que conforma los grupos o bien de forma ordenada desde el propio CLAD o bien de bottom-up, ¿no? Que ustedes mismos por intereses y por conversaciones conformen este grupo, grupos que en este caso tiene mucho sentido porque estamos hablando de sistemas de carácter colaborativo. Y luego también recordar que el CLAD tiene como estandarte que estos cursos dan luego pie a una publicación en principio de carácter digital, excepcionalmente en papel. En esta publicación a los ponentes se nos exige un primer, digamos, capítulo de carácter, bueno, con nuestras opiniones, que será uno de los documentos que ustedes tendrán precisamente sobre debilidades y fortalezas en América Latina. Eso es lo que utilizaremos como documento introductorio, pero luego de los 4 o 5 mejores trabajos que logren mejor evaluación, van a tener el incentivo que van a ser publicados como capítulos en esta monografía de CLAD, que ya tiene unas cuantas publicadas de estos cursos, que en este caso se va a llamar la monografía, el nombre del curso, y habrá este primer capítulo introductorio, o en este caso temático de un ámbito por parte de dos coordinadores, y luego ya los autores serán ustedes. Con lo cual tendrán una publicación, una autoría, un ISBN, etcétera, etcétera, que es un incentivo para que hagan un buen trabajo
Y repito, habrán como números clausus, entre 4 y 6, y hay 6 de una enorme calidad, pues no vamos a dejar 4, pero sí que todos no van a entrar, porque los que consiguen mejores calificaciones son aquellos que se les va a pedir quizá que hagan una revisión quizá formal o que amplíen o reduzcan algún ámbito y luego ya para que esté en el repositorio de CLAD pendiente de publicación. Bueno, muchísimas gracias a los profesores Carles Ramió, Miquel Salvador, a todos los participantes de este curso que estamos dando inicio hoy. Quedamos a la orden. Les recordamos que esta clase va a estar disponible en el campus. Recuerden que también hay una sección de foro, de café, donde pueden intercambiar y tener conversaciones e incluso hablar de este tema de la conformación de los equipos. Así que, bueno, por parte del CLAD les damos las gracias y la bienvenida al grupo. Muchas gracias, Raquel, y un saludo cordial a todas y a todos. Seguro, que esté muy bien. Hasta la próxima semana. Chao. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Gracias también, Raquel. Adiós. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.